Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. En esta mañana quiero compartir This morning I would like to share algo relacionado con la semana anterior que estuve predicando. something that relates to what I preached the last time I preached. Es un tema maravilloso dentro de la Escritura It's a beautiful subject within the scripture, que está relacionado con los días finales. and it's related to the latter days, or the Como end days. se conoce dentro de la teología como la escatología. It's as it's known in the Bible, eschatology, Y esto trata, hermanos, con los tiempos finales. and it deals with the end of times. Y de eso quiero seguir compartiendo en esta mañana. And I would like to continue sharing on that this morning. Espero que usted esté atento I hope that you are attentive y que pueda recibir una palabra de Dios para su vida. and that you're able to receive a word from God for your life. Es un tema un tanto difícil y escabroso, It's a difficult theme or topic to talk about, pero es importante para la iglesia. but it's important for the church. La semana anterior a esta, 15 días atrás, 15 days ago, hablé acerca de las señales antes del rapto I spoke of the signs before the rapture, y mencioné algunas señales específicamente sobre este tema. and I said some specific signs according to this theme. Hoy voy a hablar algo relacionado con el rapto Today I'm going to talk about something related to the rapture y algunos otros puntos interesantes, hermanos, que suceden a este evento. and other key points that are important that follow this event. Y yo quiero que usted esté atento a esta palabra. And I would like you to be attentive to this word. El rapto The rapture de la iglesia of the church, no sucederá it's not going to happen como muchos de nosotros pensamos. as many of us think. Me he dado cuenta que muchos desconocemos sobre este tema. I've noticed that a lot of us we don't really know too much about this topic. Y es un tema tan importante porque eso depende su seguridad con el Señor. And it's a very important topic because with that, you have a guarantee of what you have with the Lord. Hablamos del rapto a veces muy superficialmente We speak of the rapture very superficial. y la iglesia no ha alcanzado a entender completamente lo que esto significa para ella. And the church has not really understood what this means for her. Porque si yo le preguntara en esta mañana, If I were to ask you this morning, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra arrebatamiento? what do you think of the first thing that comes to you when you think of something that's taken away? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? What is the first thing that comes to your mind? Para muchas personas For many people, viene la imagen cinematográfica you get like a movie image que Hollywood nos ha hecho creer sobre el arrebatamiento. that Hollywood has made us believe of the rapture. Carros estrellándose en las autopistas, There'll be cars that may be having accidents, aviones cayendo al cielo, maybe airplanes falling down, ropa tirada por la casa o en las calles, maybe clothes that is going to be on the floor, cosas y situaciones que se dejan a mitad de camino things that get halfway done, y un pánico mundial que se desata en un instante. and a worldly panic that is instantly. Libros y películas Books and movies, nos hacen ver cosas como estas. they make us see things like that. Hay una película muy famosa, Dejados Atrás, There's a real famous movie, Left Behind, y libros relacionados con esto, and there's books related to that, que cuando nosotros lo vemos, that when we see it, cuando nosotros leemos los libros, when we read the books, nuestra mente se abre hacia estas cosas que acabo de mencionar. our mind open up to things like I just mentioned. Gente gritando en las calles, People screaming in the streets, gente con pánico porque mucha gente se ha desaparecido.
People will panic because many people have Que disappeared. aviones se caen porque el piloto se fue, se quedó sin control. Airplanes falling down because the pilot went and no one was controlling it. Vehículos en las carreteras chocando unos con otros. Cars in the streets that they're wrecking with each other. Las familias asustadas porque parte de la familia ya no está y otra de las partes de esa familia se ha quedado. Families frustrated because some people left and part of the family has Gritos, stayed. desesperación, They're desperate. pánico, Panic. un caos global A global chaos cuando suceda el arrebatamiento. when the rapture comes. Esta es la versión And this is the version popularizada por novelas y películas. that's what's given by soap operas and movies. Una idea que ha capturado nuestra imaginación. An idea that has captured our imagination, Hablar del rapto, If you think of the inmediatamente rapture- pensamos en desaparecidos. and we think about people disappearing. Or Hablar de rapto, pensamos en gente desesperada. we think of people who are desperate. Pero si yo te dijera en esta mañana But if I were to tell you this morning, que gran parte de lo que tú crees saber, then the majority of what you believe to know, de lo que tú crees saber sobre este evento, that what you believe about this event podría estar basado en una interpretación simplificada, it could base on an interpretation that could be simplified, o peor aún, or worse, fundamentalmente equivocada. it could be fundamentally wrong. Y si el evento bíblico, And if the event, biblical event, conocido como el arrebatamiento, known as the rapture, fuera más profundo, there was a deeper, más teológicamente rico y abundante, more theologically rich and abundant, y al mismo tiempo and at the same time, radicalmente diferente radically different a la versión que Hollywood nos ha vendido. to the image that Hollywood has sold us. El rapto The rapture, de la iglesia from the church, es mucho más profundo, it's more es deeper, mucho más espiritual, It's more es spiritual. mucho más entendido a It's través more de la escritura understandable como through the word, usted no se imagina. more than you can imagine. Quien lo reconoce Whoever recognizes y it lo entiende a perfección, and understands it to its su perfection, vida their life jamás será igual, will never be the same. porque estará siempre pendiente de este suceso maravilloso. Because you'll always be pending to that event, that marvelous event. Porque el rapto Because the rapture de la iglesia from the church, es inminente. it's inevitable. It's coming. Él viene, It's coming. He's coming. Él viene por su iglesia, He's coming for his church. Él viene. He is coming. Y la iglesia And the church debe de estar preparada para esto. should be ready for this. Algunos pastores aseguran y dicen Many pastors assure que no todos los que están en la iglesia se van a ir al cielo en el that rapto. not everybody who is at church is going to go in the rapture. Y yo pienso en relación a esto In relation to that, I think que es nuestra responsabilidad, that it's our responsibility, que es nuestra gran responsabilidad como exponentes del mensaje de Jesús, it's our great responsibility at exposing the Word of God, que todo oyente dentro de la iglesia that every person who hears at the church, esté listo, that they be ready, preparado that they be prepared para el rapto. for the Aleluya. rapture. Yo tengo la responsabilidad de enseñarle a través de la escritura I have this responsibility to teach you through lo the que Word Dios dice y lo que sucederá a la iglesia. what God says and what will happen to the church. Prefiero muchas veces que usted se inquiete. I prefer something that you get Prefiero uncomfortable. muchas veces que usted se moleste. I prefer that you get bothered. Prefiero que usted me diga que estoy I equivocado. prefer you tell me that I am wrong. Prefiero que usted diga, ¿por qué no predican otro clase de tema? I prefer you tell me, why don't you preach about another thing? Prefiero que diga todo eso, I prefer you say all that, pero que pueda and entender that you're able to que el deseo understand de mi corazón the desire of my es que heart usted entienda lo importante que esto significa para su vida. is the importance that this means for your life. No es solamente ser salvos ahora, It's not just plain being saved now,
tener a Cristo en el to corazón, have Jesus in your heart, llegar a la iglesia cada domingo, to come to church every ver Sunday, a los hermanos y saludarnos con amor fraternal, greet the brothers with love, sentir el apego y la relación que tenemos como familia, and the affection we have as family, cantar, adorar, to worship, diezmar, to ofrendar tithe, to offering, y todas estas cosas que suceden dentro de la iglesia. and all the things that happen in Aleluya. church. Lo importante es que usted entienda el por qué estamos aquí, The importance is that you understand por why we're qué here. Dios nos reúne aquí cada domingo, Why God gathers here cada every reunión, Sunday, every cada gathering, momento, every aleluya, moment, para que tu vida y mi vida so that your life and mine, estemos listos y preparados that we be ready and para prepared, irnos con so Jesús. that we may live with Jesus. Amén. Amen. Esa es mi responsabilidad. That is my responsibility. Y yo desearía que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, And I would wish that everyone that is here, nos vayamos that we would all leave en el momento del rapto. at the moment of the rapture. Pero para eso necesitas saber algunas cosas. But in order to go, we need to know some things. Hoy vamos a explorar una de las perspectivas más influyentes y defendidas sobre el fin de los tiempos. We're going to talk about things that are defended about the end of times. La palabra arrebatamiento no aparece muchas veces en las traducciones bíblicas, Rapture doesn't really appear sometimes on the translations in the Bible. lo que lleva muchas veces, hermanos, a la confusión. So it takes us to confusion. La palabra proviene del latín raptus, The word comes from the Latin word que raptus, significa ser arrebatado. which means to be taken away. La base bíblica que sostiene esta verdad The basis biblical that sustains this word, está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. it's in 1 Thessalonians 4:17. Abra su Biblia, If you can please open up your Bibles, abra su celular, open up your cell phone. pero quiero que usted vea esa But escritura. I would like you to see that scripture. Tal vez sea en una versión diferente, no importa. Maybe it will be a different version, it Pero doesn't usted matter. necesita saber lo que dice la escritura. But you need to know what the scripture says. Probable lo tengamos en la pantalla también. We may have it on the projector as well. Pero la escritura dice en 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Thessalonians 4:17 says, Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué le parece esta escritura? what do you think about that scripture? Maravillosa palabra, Marvelous word, maravillosa promesa. marvelous promise. Pablo, el apóstol, hermanos, está escribiendo a la iglesia de Tesalónica Paul is talking to the church of con Thessalonica una perspectiva tan presente with a perspective that is so que present él mismo that he himself pensaba y creía que la venida o el arrebatamiento de la iglesia he thought about the rapture of the church. sería inminente, It would be imminent. que en cualquier momento llegaría. At every moment, Por any eso moment él to lo come. dice de esta manera: luego nosotros, los que vivimos, That's what he's saying with us, the ones that aleluya, live, él está pensando en ese momento, en ese tiempo, thinking about that time, él at está that moment. pensando en el He's presente. thinking of the present. Luego nosotros, los que The vivimos, ones that live, los que hayamos quedado, the ones that have stayed, seremos we will arrebatados. be taken away. Porque él está hablando anteriormente a este texto diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero. On the previous verse, it said that the dead in Christ will rise first. Por eso él dice, luego nosotros And then he los says, que vivimos, after that, the ones that live, los que hayamos quedado, the ones that have stayed, los que estemos vivos. the ones that are alive. Pablo estaba pensando, hermanos, en un regreso de Cristo inminente. Paul was talking about a coming that was imminent. Él tenía su pensamiento y una perspectiva clara que Jesús podría regresar en cualquier momento. He had a clear thought that Jesus could come at any moment.
Yo vine a Cristo por medio de un mensaje, hermanos, sobre la segunda venida de Cristo. I came to Christ with the message Cuando of the yo first coming escuché of ese Jesus. mensaje When I heard this message, y entendí que Cristo en un momento regresaría por su and I iglesia, learned that Jesus will return for his mi church, mente se abrió, mi corazón se I abrió, opened up heart, my de tal mind manera opened que up. acepté, abracé esa I palabra, hugged that word. aleluya, y yo tenía 14 años, I was 14 years old. hoy tengo 69 I am años, 69 years old aleluya, today. y sigo esperando a Cristo como aquel día que lo acepté en esa mañana. And I wait for Jesus as the Aleluya. first day when I accepted Cada him. mañana, Every aleluya, le morning. digo a Dios gracias porque un día regresarás. I say thank you because I will Aleluya, llega la return. noche, le digo gracias porque Night quizás comes. en esta noche regresarás. And I say, Aleluya. thank you because you might come tonight. Espero el arrebatamiento, el rapto de la iglesia como aquel día. I wait for the rapture as the first time I knew about Jesus. En el griego original, In Greek, in the original language, el idioma del Nuevo Testamento, the language of the New Testament, la palabra utilizada para rapto the word that's used for the rapture es arpazo. is arpazo. Este verbo es increíblemente descriptivo para hablar sobre el rapto. And this verb is very descriptive to talk Porque about the rapture. no significa simplemente levantar o llevar algo. It doesn't just mean to lift up or take something. Arpazo Arpazo, conlleva un sentido de fuerza, it says about a force, un strength, sentido de urgencia, urgency, ser arrancado, almost like being pulled, apoderado like taken o over, arrebatado de repente y con poder. being taken Aleluya. with force. Se usa muchas veces en otras partes de la Biblia It's used many times in the Bible para describir esta palabra to describe this word cuando fueron arrebatados, when they were taken, cuando fueron tomados a la fuerza. when they were taken by force. Y la palabra arpazo The word arpazo es tomar algo, hermanos, a la fuerza. is to take something by force. No es algo que es llevado It's gradualmente, nothing that's gradually taken. de ir tomado poco a poco, Not that it's taken little by little. de tomar una cierta parte de la iglesia, Or taking part of the otra church, parte de la another iglesia. part of the church. No es, hermanos, gradualmente, not aleluya, gradually. ni una ascensión tranquila, Where we ascend peacefully. sino una intervención divina, It will be an intervention which is divine. repentina, All of a sudden, única unique en la historia del ser humano. in the history of human being. La posición teológica, hermanos, se conoce como el arrebatamiento. And theologically is known as the rapture. Y hay posiciones, hermanos, en este aspecto. And there's positions in this aspect, El arrebatamiento pretribulacional, pre-tribulational. esta es una de las varias perspectivas sobre el momento del arrebatamiento. It's a perspective about the rapture. Y habla en relación a un periodo de 7 años de And it juicio, speaks of a period of 7 years of judgment. de un juicio intenso, Intense judgment, conocido como la tribulación. known as the tribulation. Las otras posturas principales son The other things important are post-tribulación. post-tribulation. Esta es la iglesia esa es la iglesia que cree This is the church that believes que pasará por la gran that they tribulación will go through the great tribulation y que será arrebatada al final de la and tribulación. that they will be raptured after the tribulation. Y la tercera postura sobre esta And the creencia third part about this belief is es aquella que cree que a la mitad de la tribulación that in the middle of the tribulation, la iglesia será arrebatada. that the church will be taken away, that it will be raptured. Le he mencionado 3 posturas, I've mentioned 3 phases or 3 things, different things, pero yo quiero que se identifique con esta. but I want you to identify with this. La postura pretribulación Tribulation, sostiene it sustains que la iglesia, that the church, que el cuerpo de that the Cristo, body of Christ, gracias, aleluya,
Gracias a Dios. Sostiene que la iglesia that the church o la or pretribulación the pre-tribulation, sostiene que la iglesia, el cuerpo de that the Cristo, body of Christ, esta será arrebatada that this will be raptured antes before de la tribulación, the tribulation, antes before del periodo de 7 años the 7-year period sobre la tribulación. about the tribulation. ¿Por qué afirmamos que no es una elección arbitraria? Why do we affirm ¿Por qué that afirmamos que esa es la verdad que Dios dice a través de la why palabra? do we say that this is the truth the word ¿Por qué says? estamos convencidos de esta verdad? Why are we convinced of this truth? Y que no es una elección arbitraria de parte de Dios. It's not argued by God. Se basa en fundamentos teológicos. It's based on theological methods Aleluya. Que hacen que cualquier otra opción que sea, that make any other option, que otra opción bíblicamente that any other option biblically, sea insostenible. that it doesn't sustain it. Cristo viene por su iglesia Christ is coming for his church antes before de la gran tribulación. the great tribulation. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Los que no dijeron amén, esos se van a quedar. The ones that didn't say amen are the ones that are going to stay. Espero que no. I hope not. Espero que al final de este mensaje usted diga, ah, I no, hope sí me voy. that after this message you will say, yes, I am leaving. Quiero que veamos algunas cosas fundamentales teológicamente hablando. Let's look at some fundamentals theologically speaking. Y hay elementos fundamentales que nosotros tenemos que poner atención. And there's fundamentals that are Lo we need to primero. pay attention to. The first one Es la distinción fundamental entre Israel y la iglesia. distinction between Israel and the church. Este es quizás This is perhaps el argumento más crucial de todo el sistema dispensacionalista. the greatest argument. Espero que no me use palabras. No. Esa está muy grande. ¿Sabe qué? Yo lo voy a cortar, está bien. Me dice la hermana, le voy a interpretar, pero tranquilo. Y yo le dije, ay, esto va a estar difícil. Y ya se iba la hermana y se regresó y dice, pastor, vamos a orar. Tuvimos una oración allá para que esto funcione. Amén. Pero este tema, hermanos, tiene palabras que no son muy comunes. This theme has words that are not too common. Y por eso este argumento es crucial, hermanos, en cuanto al sistema dispensacionalista. That's why this topic is crucial. Hasta a mí se me hace largo eso. Hablar de las dispensaciones es un tema también muy amplio que no vamos a entrar en él ahora, Talking about something, a word that we're not going to talk about so good. pero simplemente vamos a argumentar, hermanos, que este es algo crucial dentro de las dispensaciones. We're just going to argue that this is a very important topic to talk about. Sostiene que a lo largo de la Biblia It says that throughout the Bible, Dios tiene programas God has programs distintos, that are different. pactos There's distintos different y covenants propósitos and distintos different purposes para dos clases de grupos de personas for two types of diferentes. different kinds of people. Una es One is la nación de the Israel nation of y Israel, la otra es and the other la is iglesia. the church. La iglesia, según esta visión, According to the church, according to this no es vision, simplemente un reemplazo de Israel. it's not a replacement of ¿Entiende Israel. eso? No es un reemplazo de It's Israel. not replacing Israel. La Biblia dice, a los suyos vino The Bible says to him, y los suyos no le and they did recibieron. not receive him. Pero a todos los que le But recibieron, everyone who received les him, dio potestad de ser llamados he gave them the hijos de right to be Dios. called the children of God. Algunos piensan que la iglesia Many think that the es church un reemplazo de is a Israel. replacement for Pero Israel. la teología y las dispensaciones nos dicen todo lo contrario. Theology tells us the contrary. No es una teología del reemplazo. It's not the theology that's being La replaced. iglesia tiene su ministerio, The church has its la ministry. iglesia tiene su vida, The church has its la iglesia tiene su propósito, It aleluya, has its purpose. porque la iglesia es una entidad
Because the church is an identity. que no fue, Entity. la iglesia tiene una identidad que no fue revelada mucho en el Antiguo Testamento, That was not revealed a lot in the Old Testament. pero que esta comenzó en el Nuevo Testamento It began in the New Testament después del día de Pentecostés. after the day of Pentecost. Y la iglesia está compuesta And the church is made up of por judíos convertidos al cristianismo Jewish who converted to y Christianism gentiles and Gentiles que han puesto su fe en that Jesucristo place their faith in y Jesus unidos, Christ, and they're united aleluya, unidos They're en un united solo cuerpo. with one body. Esto se llama iglesia, And that is aleluya. called the church. Somos la iglesia de Jesucristo. We are the church of Jesus Christ. Somos la iglesia que Él compró Is the church that He a bought precio de sangre. with the price of blood. Si usted y yo estamos aquí, If you and I are here, estamos porque Jesucristo pagó un precio we're here because He paid a price. muy elevado. It was a high price. Su muerte, His su death, sacrificio, His su sacrifice, sangre derramada, His blood that was aleluya, shed. aleluya, muerto, y dice la escritura, y muerte de cruz. Death and death by cross. Pero tenemos a un Cristo But resucitado, we have a Christ who resurrected. aleluya, que eso nos garantiza It guarantees que la us fe que nosotros tenemos that the faith that we es have, una fe viva it's a life en that un faith Dios that's alive, in a vivo, God that is alive, en un Dios que vive, in a God that en un lives, Dios que está presente, And a God that is en un present. Dios omnipotente, And a God that is en un Dios omnipotente presente, aleluya, omnipresent and en un omniscient. Dios que sostiene A God un that- evangelio poderoso. that sustains a powerful gospel, Este es Cristo and that Jesús is Jesus Christ a través de ese sacrificio en la cruz. through that sacrifice on the cross. Por otro lado, On the other side, Dios todavía tiene promesas de pacto incondicionales por cumplir con Israel. God still has covenants that He has to fulfill that He has not fulfilled Aleluya. yet. Promesas relacionadas con la tierra. Promises that deal Promesas with the relacionadas land, con un trono. with the throne, Promesas relacionadas con un reino. with the Aleluya. kingdom. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para el arrebatamiento? Why is this important for the rapture? ¿Por qué lo consideramos importante? Why do we consider it important? Porque el periodo de 7 años conocido como la The tribulación period of 7 years known as the tribulation tiene un propósito específico has a specific purpose dentro de las escrituras within the scriptures para Israel. for Israel. Aleluya. Jeremías capítulo 30, verso 7. Jeremiah 37 Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Y dice Jeremías, el profeta, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La escritura lo llama el tiempo de angustia para Jacob. The Bible calls it trouble for Jacob. Jacob, como sabemos, Jacob, as we know, es el otro nombre de Israel. is the other name for Israel. Israel tiene, y Dios tiene propósito para Israel, God has purpose for Israel, aún en este tiempo de angustia. even in this troubled time, Aleluya. Porque Él dice, de ella because it's from it será librado. they will be saved. En el libro de Daniel, In the book of Daniel, Daniel habla de 70 semanas. Daniel speaks of 60 weeks, Un periodo de 7 años determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, refiriéndose a Daniel, un judío, y a Jerusalén. he talks about a period of 7 Ahora, years. 69 de esas semanas 69 of those weeks, ya se han cumplido. they have already been fulfilled. Aleluya. 69 de esas semanas ya se han cumplido. 69 of those weeks have already been fulfilled. Las 69 semanas terminaron con la muerte de Jesús. They ended with the death of Jesus Christ. Queda una semana, There's 1 week, una semana final, a final week, 7 años. 7 years. Y esto se conoce como la And tribulación. that is known as the tribulation. Y la tribulación And the tribulation está diseñada principalmente para dos propósitos. is designed primarily for 2 purposes. Primero, First,
derramar el juicio de Dios sobre un mundo incrédulo to pour out the judgment of over the world that doesn't believe in Christ, y rebelde. the rebellious. Segundo, Second, para preparar a la nación de Israel to prepare the nation of Israel para la venida de su Mesías, for the coming of their Messiah, llevándolos al arrepentimiento nacional. that will take them to repentance nationally. Ahora bien, si el propósito principal de la tribulación se centra en Israel, If the primary purpose is centers on Israel, pareciera no tener sentido teológico it doesn't make theologically sense que la iglesia, that the church, una entidad distinta, an entity that is con sus different propias promesas, with their own promises, tenga que soportar ese periodo. that may have to support that period. ¿Cuál periodo? What period? La gran The tribulación. Great Tribulation. Suena ilógico. It sounds illogical. El programa de Dios para la iglesia en esta era The program of God for church in this era es de que la gracia de is that the Dios, grace of God, la gracia abundante de Dios, the abundant grace of aleluya, God, se manifieste, that it be aleluya, manifested, se glorifique, that it gloria al be Señor, glorified, sea alcanzado that todo me- ser humano reachable by a través humans de la gracia de through Jesús, the grace of Jesus, aleluya, y de tener entonces embajadores en un mundo hostil. and to detain those ambassadors in a hostile world. El programa, mis hermanos, para Israel The en program este for tiempo Israel during futuro this time, in this future time, es el castigo it's the punishment para llevarlos a una redención completa. to take him to complete redemption. Por lo tanto, mis hermanos, la Nevertheless, iglesia the church, debe de ser removida it needs to be removed del mundo removed from the world, para que Dios pueda reanudar su trato específico con la nación de Israel, so God can deal specifically with Israel, preparando, mis hermanos, un escenario preparing the scene para el cumplimiento de sus for the promesas. fulfillment of his Aleluya. promises. La separación de la iglesia The separation of the church a través del arrebatamiento through the rapture es el evento maravilloso, hermanos, que despeja el camino is the marvelous event, para que el reloj profético de so Dios the prophetic clock comience a correr de nuevo sobre la vida o la nación de can Israel. continue running in the life or Aleluya. of Israel. La iglesia, The church, cuando esto suceda, when this happens, cuando el trato de Dios sobre sea la nación de Israel, when God treats with la Israel, iglesia, the church, aleluya, la iglesia, the church, diga conmigo, iglesia, say with me, church, no se oye, diga conmigo, iglesia, ya no estará aquí, they will amén, no longer be here. ya no estará aquí, The church will no longer be here. estará con el Señor It will be with the Lord en ese momento glorioso, in that glorious moment. aleluya. La segunda cosa que queremos ver The second thing we want to see es la naturaleza de la tribulación. is the nature of the tribulation. La naturaleza de la The tribulación nature of tribulation como derramamiento as pouring de la ira de of Dios. God's punishment, the wrath of God. Pastor, pero Dios es amor. And you say, Pastor, God is love. Pastor, pero Dios nunca puede hacer algo And you así. say, God can never do nothing like that. Pastor, piense, a lo mejor está equivocado. Pastor, think about it. You might be wrong. Quisiera estar I would equivocado, like to be wrong, pero no. but no. La tribulación The tribulation, como derramamiento it would be a pouring de la ira de of the Dios. wrath of God. Y esto no será solamente para la nación de And Israel, it's not only going to be for the nation of Israel, sino será para todos aquellos but it'll be for every single one que no se hayan ido that en did el rapto. not leave in the rapture. Aló. Para aquellos For the ones que no se hayan ido that didn't go en el rapto. in the rapture. Es el segundo fundamento, hermanos. It's the Este segundo fundamento se centra This fundamental centers en la descripción bíblica de la tribulación misma. in a descriptive way that the Bible describes El it. libro de Apocalipsis y otros pasajes The proféticos book of Revelation and other prophetic nos books, describen la tribulación. they describe tribulation. Aleluya. Nos describen la tribulación, hermanos,
como un tiempo de gran dificultad y persecución. It's going to be a time of persecution and anguish. Explícitamente como un periodo en que la ira de A Dios period where the wrath of God, se derrama it will be poured sobre la iglesia. over the church. Jesús nos habló de este tiempo. Jesus spoke of this time. Jesús nos habló en su palabra. Jesus spoke in his word. Jesús nos mencionó, hermanos, como un tiempo cual nunca Jesus ha explained. habido sobre la tierra. He said there was going to be a time that, like never before here Mateo on earth. 24, Matthew verso 24, 21. verse 21. Dice la escritura, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús lo mencionó. Jesus mentioned it. El capítulo 24 Verse de San 24 Mateo of Matthew. es un capítulo profético, It's a prophetic chapter. escatológico, Eschatology que habla sobre señales that speaks of y signs que habla sobre momentos específicos And- de la tribulación. and speaks of specific Y times of tribulation. Jesús nos lo advirtió. And Jesus warned us about it. Gran tribulación, The cual great tribulation, nunca like never la before. ha habido. Si usted piensa que ha tenido problemas y que le han costado mucho, If you think you've had problems and it's been hard for you, es nada. it's nothing. Si usted piensa o ha sentido mucho dolor por algo que ha perdido, If you es had- nada. If you have pain for something you've lost, that's nothing. Si usted piensa que ha pasado por momentos de prueba en un periodo a veces largo, yo quiero decirle que es nada. Your test periods will be nothing. Es nada comparado It's nothing compared con los momentos cruciales que se pasarán dentro de la gran with tribulación. the crucial times that you will go during the great tribulation. Apocalipsis capítulo 6, Revelations chapter verso 6, 17 y verse 16 y 17, perdón. 16 and 17. Dice la escritura, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gloria al Señor. Amen, gloria a Dios. Los tiempos que sucederán dentro de la gran tribulación The times that no serán They're not going to be, nunca never, nada fácil, something simple menos dolorosa, or less painful. menos terrible It won't be less terrible de lo que usted pudiera imaginar than what you can imagine. en cuanto a lo terrible que será And compared to the terrible it will be estar en medio de ella. being in the midst of them. Este versículo que acabo de leer This verse that I just finished reading, muestra a la gente clamando a las montañas y a las rocas, it shows that people are crying out to the mountains and the rocks. caer sobre nosotros. And they're telling to fall over them, on them. ¿Hasta dónde llegará la desesperación y el dolor de la gente misma? How much could the pain of the people be themselves Caed sobre nosotros, if they're asking the rocks and the mountains? escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. They want to Aleluya. hide from the face of sitting on the Aleluya. throne. No tendrás ni siquiera la sensación, ni siquiera el momento de ver a aquel que está sentado en el trono. Aleluya. You will not be able to see who Gloria al sits on the Señor. Porque ahí estará solamente la ira de Dios, Because the wrath of el God will be there. castigo de Dios, The punishment of God. el gran día de su ira. The great day of his Aleluya. wrath. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Who's going to be able to stand on their own feet? Caednos rocas sobre They're telling the nosotros. rocks to fall on them. Todos aquellos que no logren salir en el rapto All the ones that are not able to go on the rapture, desearán they mejor will morir. wish to die. Eso es lo que la escritura dice. That's what the scripture says. Desearán mejor morir. They will desire to die. Apocalipsis capítulo 6, Revelations chapter Apocalipsis 6, capítulo 7,
Revelation chapter 7. Apocalipsis capítulo 8. Revelation chapter 8. Apocalipsis capítulo 18. Revelation chapter Y 18. Apocalipsis capítulo 19. Aleluya. And chapter 19. Nos hablan sobre los juicios, los sellos y las trompetas y las copas de la ira de Dios. It speaks of all the things in the wrath of God. Estas son manifestaciones directas, These are manifestations are directly, aterradoras they're atrocious de la ira divina contra el pecado. of the wrath against sin. Ahora les tengo buenas noticias. I have good news. Sí, porque les miro cara como que, ¿qué hago? I see your faces and you're like, what ¿Me do I quedo o do? me voy? Do I stay or do I leave? ¿Ah? Les tengo buenas noticias. I have good news. La iglesia The church no pasará is not going to pass por la gran tribulación. through the great tribulation. El deseo de Dios, The desire of God, el plan de Dios, God's plan, el deseo del corazón de Dios the desire of God's heart es librar a su iglesia is to free the people de la gran tribulación. from the great tribulation. Librar a su iglesia To free his people de la ira de Dios. from the wrath of God. Y esto lo miraremos como un contraste a las promesas hechas a los creyentes de la And iglesia. this is a contrast maybe to what the believers think of the promises for the believers. Porque lo que mencioné anteriormente Because what I mentioned previously es todo relacionado con lo que sucederá en la gran tribulación. is everything related that will happen in the great tribulation. Y están escritas en su palabra And they are written in his word para que nosotros las conozcamos, las that we veamos may know them, may see them, y seamos advertidos. and we may be warned. La otra cosa fundamental, hermanos, es The other fundamental thing is que podamos vivir una vida santificada para Dios, that we should live a life una that is vida sanctified to apartada God, para Dios, a life that is separated una for vida God, consagrada para a Dios, life that is consecrated to una God, vida que honre y glorifique a Dios. a life that honors and Aleluya. glorifies Es God. tiempo de dejar tibiezas. Es tiempo de dejar frialdad. It's time to be Aleluya. stop being lukewarm. Es tiempo de dejar, hermanos, cosas superficiales de nuestra vida. We must Aleluya. leave superficial things Es in our tiempo de creer en lo que Dios dice. is to believe in what God Aleluya. said Y lo que Dios hará and what God's going to si do nuestra vida no está consagrada a Dios. if our life is not consecrated to God. Deja de jugar a la iglesia. Stop playing church. Deja de jugar a la iglesita. Stop Aleluya. playing little church. Deja de congregarte cuando solamente tú tienes ganas de congregarte. It's time to Aleluya. stop Porque congregating. vendrán días difíciles. Aleluya. Difficult days are Cual coming nunca ha habido en la vida. like never before. Y eso depende si tú quieres irte o quedarte. And that depends whether you want to leave or you want to stay. La decisión es tuya. It's your decision. ¿Te quedas You stay o te vas? or do you leave? La iglesia, el deseo de Dios es que no pase por la gran tribulación, The desire of God that the church does not go through the great tribulation, pero está en nosotros. but it's up to us. Está en nosotros. It is up to us. Él dice He says, un mensaje a la iglesia en Apocalipsis: a message to the church in Revelation, déjate de ser frío, stop being cold, déjate de ser caliente, stop being hot. porque si eres frío o caliente, Because if you're hot or cold, pero si eres tibio, but if you're warm, te vomitaré de la boca. I'm going to spit you out, vomit you. Deja esa tibieza espiritual. We need to leave that lukewarm spiritualness aside. Deja de venir a la iglesia solamente a dormir. Stop coming to church just to sleep. Deja de venir a la iglesia solamente pensando qué es lo que vas a llegar a comer después de la iglesia. Stop coming to church thinking what you're going to eat after church. Deja de llegar a la iglesia y pensar que las cosas pasan como todo el tiempo. Stop thinking that church always Deja has the de same pensar routine. Stop en lo thinking tuyo, in your aleluya, en lo que no importa, And what aleluya. doesn't matter. Déjate de pensar en lo superficial, Stop aleluya. thinking about Deja de superficial. pensar en cómo ganar dinero para el día lunes y la siguiente semana. Deja de pensar en eso, porque los días son terribles, cuales vendrán sobre el mundo, aleluya.
The days that are coming are terrible for the Y Él world. quiere creyentes fuertes, And he wants believers firmes, who are a firm través de su palabra. through his word. Aleluya. Déjate de congregar como un religioso solamente. Stop congregating just Aleluya. as a religious La person religión does. no te lleva al cielo. Religion doesn't take you to heaven. El único que te puede llevar al cielo es Cristo Jesús. The only one who can take you to heaven is Jesus Christ. Aleluya. El único que te puede llevar al cielo es Cristo. The only one that can take you to heaven is Christ. Aleluya. Cuando vives una vida consagrada a Él. When you live a life that's Aleluya. consecrated to him. Eso no estaba aquí. Eso es gratis. I wasn't on there, just a freebie. La promesa para la iglesia. The promise for the church. 1 Tesalonicenses 5:9. 1 Thessalonians 5:9. Pablo, el apóstol, escribe de esta manera tan clara sobre este punto. He speaks very clear about this point. Y dice en este capítulo 5:9 de 1 de Tesalonicenses: And he says in this verse, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dios, Cristo Jesús, aleluya, God, Jesus Christ, no nos ha puesto para ira, aleluya, placed us here sino for para wrath, alcanzar salvación but so that we can reach por salvation medio de Cristo Jesús. through Jesus Christ. ¿Quiere uno más? You want Romanos one 5:9 Romans 5:9. refuerza esta idea y dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo Jesús, seremos salvos de la ira. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Uno más. 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Thessalonians 1:9. El apóstol elogia a los creyentes de Tesalónica. He's talking to the prophets of Thessalonica. Y el elogio es porque ellos están esperando. And because they are Y les da waiting, gracias, dice, y esperar de los cielos. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. Aleluya. Si yo estuviera ahí, yo estuviera saltando. Yo estuviera saltando. Aleluya. Porque parece que no lo creemos. it seems like we don't believe it. Parece que no lo It creemos. seems like we don't believe it. Aleluya. Parece que, sí, ya sabía. We're like, oh yeah, I already knew. I know. Ese I know parece que nos... Yo sé. Yo sé. Yo tengo una hija que cuando estaba chiquilla, I have a daughter. When she was little, su mamá la regañaba porque no hacía ciertas tareas en la casa. her mom would get mad at her for not doing some chores at home. Y mi hija my tenía daughter, unos 10, maybe she was 8, 10 años. 8 or 10 years old. Su mamá la regañaba y ella se llama Juanita. Y le decía: Juanita, por favor, mira, atiende tu cuarto, recógelo, límpialo. We need to clean your room, pick it up. Y mi hija decía: I know, mom. And my daughter would say, I know. Yo sé. Y le decía a mi esposa: ya lo sabes, pero no lo haces. But you know it, but you don't do it. ¿Lo entendió o no lo entendió? Ahí está el punto. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Si la tribulación es el derramamiento de la ira de Dios, If tribulation is a pouring out of the wrath of God, y a la iglesia se le ha prometido explícitamente dentro de su palabra and the church was explained to explicitly in his word la liberación de la ira de that Dios, he didn't want us to be in the wrath of God, entonces la iglesia no puede estar presente en la tierra so the church cannot be present here on earth durante la tribulación. during the tribulation. No puede. It can't. Ahora, lo que Dios está haciendo con la iglesia no es protegerla, What God is doing with the church is not protecting them, es liberarla. but it's completely setting them free from ¿Entiende it. eso? Do you understand that? Pudiéramos pensar, We could think, como algunas de las otras posiciones, es que Dios nos va a proteger en when- medio de la gran oh, tribulación. God is going to No. protect us in the midst of the great Dios tribulation. puede hacerlo, Yes, God is able to pero do it.
plan de Dios y el propósito de Dios His plan es and purpose is liberarnos, to free us es completely, sacarnos, is to pull aleluya, us out of de it, ese momento de prueba. of that time of tests. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. That is what God is trying to avoid us going through. Sostener entonces, hermanos, que la iglesia So atraviese la tribulación Avoiding us going through the tribulation, requeriría de interpretar algunos textos, it would require for us to interpret some text. requeriría de interpretar, hermanos, algunas promesas. So we have to interpret some promises. Aleluya, porque algunos argumentan que la iglesia está protegida Many argue that the church is de protected la ira de from Dios, the wrath of God. pero lo que Dios está haciendo con la But iglesia what God is doing with the church es liberarla, is completely set them free from sacarla. it, pull them out of Aleluya. it. Sin embargo, Nevertheless, los juicios de la tribulación son globales the judgment of y son tribulation are global terribles. and they're terrible. Amén, gloria al Señor. Todavía tengo mucho por acá, pero ¿quieren más? Nomás 2, 3. Bueno, los demás váyanse. No se crean, no se crean. Dérenme tantito, denme nomás 10 minutos más, ¿ok? 10 minutos más. Thank you, brother. La Biblia The Bible en Apocalipsis, in Revelations, en relación a la tribulación, in relation to the tribulation, habla sobre sellos, speaks of seals, trompetas trumpets, y las copas de la ira. and the cups of wrath. Y esto solamente nos habla de desastres terribles. And this just speaks of terrible disasters. Apocalipsis 6, Revelation 6, Apocalipsis 6, aunque creo debería de leerle algunos versículos solamente y mirar Apocalipsis 6, algo relacionado con esto. Apocalipsis 6, hermanos, habla de esos desastres, hermanos, terribles. Revelation 6 speaks of those terrible disasters. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Disculpe, hermana, ese versículo no está ahí, pero déjeme leérselo yo. Apocalipsis capítulo 6, verso 4 dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué le dio? It gave him the power to take away the peace from the earth. ¿Cuál era el poder que se le dio? What was the power he was given? To remove the peace. Quitar la paz. Porque la gran tribulación comienza, hermanos, en un periodo de 2 etapas. 3 años y medio y 3 años y medio. It's 3.5 years and 3.5 La primera years. etapa era relacionada con un tiempo de paz, The first one is related una to paz peace, falsa que el anticristo viene presentando, una paz falsa. a false peace. Pero en este momento, cuando el sello es abierto, But when the seal is aleluya, open, a este caballo bermejo to this es un horse, símbolo que Juan el teólogo miró y dice: le dieron el poder de quitar de la tierra la paz. and gave him the authority to remove peace from the earth. La paz falsa que había dado el anticristo The false peace that the Antichrist had ahora given, era completamente, hermano, descubierta. now it was like, it was shown, it was Ahora la paz ya no era lo que se había prometido al principio. false peace, and it was Aleluya. it was shown. Y se le dio la gran espada. And he was given a sword. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y así podríamos seguir hablando, el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. We can continue talking about 6, 7, and 8 chapters. Los sellos, The seals, las the trompetas, trumpets, las copas de la ira, the cups of wrath, y cada evento and every event va
creciendo en cuanto a castigo y juicio de It Dios. grows with the punishment and the wrath of God. Para terminar, To finish, ¿cómo podríamos librarnos how de can eso? we be set free from that or avoid it? La pregunta que hoy debemos hacernos: The question we should ask ourselves, ¿quién escapará de esta tribulación? who's going to get away from this tribulation? ¿Cómo escaparemos de ella? How are we going to escape it? La única forma The only way de escapar de todo esto to escape all this es ser lavados por la sangre del Cordero. is to be washed by the blood of the Lamb, Es reconocer a Cristo to recognize Christ como nuestro único y suficiente Salvador. as our only Lord and Savior. Reconocer que somos redimidos por Él Recognize that we are redeemed by y Him que somos justificados por Él por medio de la fe. and that we're justified by Him through faith. No hay otra cosa There is no other thing que yo pueda decirte que te puede llevar al cielo. that I can tell you that would take you to heaven. Es solamente Cristo. Christ is the only one. Él dice en su palabra: He says so in His word. yo soy el camino, I am the way, yo soy la vida, I am the life, yo soy la verdad. I am the truth. Y nadie, And no one irá al Padre will go to the Father si no es por if it's Jesús. not through Him. La única forma de que el día y el momento del rapto de la iglesia te vayas con Él The only way that we can be raptured with Him es tener la seguridad de que Cristo is to have the assurance that Christ está en tu corazón, is in your heart, de que lo has reconocido como tu Salvador that you've acknowledged Him as your Savior, y de que vives una vida piadosa. and that you live a pious life. Dentro de tus situaciones y circunstancias difíciles, Within your difficult times, tú puedes vivir una vida apartada para Dios. you can live a life that's separated for God. Quizás con tus propias fuerzas, Maybe with your own strength, tu propio intelecto, your own intellect, quizás no puedas hacerlo. maybe you're unable to do it. Pienses que lo puedes hacer. You think you're able to do it. Pienses que lo puedes lograr. You think you can accomplish it. Pero yo quiero decirte, But I want to tell you, nunca lo lograrás. you'll never be able to. Necesitas You need la paz de Jesús. the peace of Jesus. Necesitas a Cristo. You need Christ. Necesitas la ayuda You de need the help. Dios You need God's help a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Él es quien te guía, He is the one that guides you, quien te enseña, who teaches you, quien te fortalece. who strengthens you. Es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Y la única forma And the only way de que el Espíritu Santo esté ahí that the Holy Spirit be there es cuando tú le dices a Jesús: is when you tell Jesus, Jesús, ven, Jesus, come, te necesito. I need you. Desde ese momento, From that moment, Él, He, el Espíritu Santo, viene the Holy Spirit, comes como un sello, as a seal, aleluya. Y un sello en la Escritura significa propiedad, and the seal in the scripture refers to property. significa autoridad, It means authority. significa poder. It means power. Y este sello And this seal es el Espíritu Santo is the Holy Spirit en tu vida. in your life. Y es a través de esa vida creciente en el Señor And it's through that life that you grow in the Lord que el Espíritu Santo se hace más y más fuerte y visible en nosotros, that the Holy Spirit comes more powerful and visible within para us, vivir esa vida piadosa, so that we're able to live that pious life, esa vida
buscando la santidad de Dios, That life that seeks God's holiness. buscando el reino de los cielos, Seeking the kingdom of heavens. en medio de cualquier situación, In the midst of whatever de situation. cualquier circunstancia que tú Any vivas. circumstance of your life. Tú tienes la ayuda de Dios You have God's help a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Deja que el Espíritu Santo tome control sobre tu vida Let the Holy Spirit take control of your life. y que tú puedas vivir esa vida abundante And that you're able to live that life abundantly en Cristo in Jesús. Jesus Christ. Y tendrás la seguridad. And you will have the security, the assurance. Cada paso que tú des, Every step that you take, cada día que tú vivas, every day that you live, aleluya, tendrás la experiencia maravillosa you will have the marvelous experience de ese Dios of that God que nunca te dejará. that will never leave you. Él nunca lo hará. He never will Aleluya. do it. Él pasarás por cosas terribles quizás en este mundo. You may go through terrible things in this Quizás te world. duela mucho lo que pasas. Maybe it hurts you a lot Quizás what you're llores going mucho through. por lo que pasas. Maybe you're crying for what Aleluya. you're going Pero through. Dios nunca te va a dejar. But God will never leave you. Él siempre te va a llevar por ese camino de He victoria, will take you to that por time ese of camino de victory, fe, for that faith por ese camino de gloria, that aleluya, path of glory, donde solamente, where only- aleluya, solamente los santos, only the holy, los escogidos de Dios, the chosen by los que God, se han arrepentido con el Señor, that have aleluya, repented with the los Lord, que han declarado en Él una nueva vida en Cristo that have Jesús, declared a new life son in them, aquellos que serán llevados, are the ones that will be aleluya, taken away al cielo, to heaven. aleluya, y así como serán llevados, And as they're taken, cuando después de la gran tribulación suceda, when the cuando tribulation después de la occurs, gran batalla del Armagedón suceda, when Armageddon aleluya, en el happens, capítulo 9 de Apocalipsis dice que vendrá el Señor, The el Lord's gonna Rey come, de Reyes, the King of aleluya, Kings, montado en un caballo blanco riding diciendo, a white Él horse. es el fiel, Él es el verdadero, aleluya, Amen. Él es, y no vendrá solo, And he's not gonna come ahora, aleluya, vendrá conmigo, diga, vendrá conmigo. He will come with me. Aleluya, conmigo. With me. Diga conmigo. He will come with me. Aleluya, póngase de pie. Stand to your Póngase feet. de pie. Stand to your Aleluya. feet. Aleluya. Si usted no tiene la seguridad de ese Cristo, If you don't aleluya, have the hoy assurance sea of la that mañana. Christ, this is the Hoy morning. sea la mañana. This is the morning. Aleluya. Deje de vivir cosas superficiales. Stop living Entregue su superficially. vida a Jesús. Give your life to Viva su Jesus. vida con Jesús. Live your life with Deleítese Jesus. con Jesús. Delight in Jesus. Aleluya. Él viene por una iglesia santa, He's returning por for una a holy iglesia church, sin arruga, for a church por without una wrinkle, iglesia sin mancha. without any Aleluya. stain. Aleluya. 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 Si necesitas a Jesús, ven aquí. If you need Si Jesus, necesitas come. a Jesús, If ven you aquí. need Jesus, come. Aleluya. Si necesitas esa seguridad, ven aquí. need that security, Aleluya. come. Dios quiere lavarte, perdonarte. God wants to Aleluya. wash you, wants to forgive Escribirte en el libro de la vida. Write your name in the book of Aleluya. Y life. estar listo And be ready. para cuando Cristo regrese. When Christ returns, Él viene. He's coming. Iglesia, Church, prepárate, prepare yourself. prepárate. Prepare. Aleluya. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.